Buenos días, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre la absorción, que es un proceso de la farmacocinética. La absorción es el proceso mediante el cual el fármaco accede a la circulación sistémica y para esto necesita atravesar diferentes barreras fisiológicas hasta llegar a la sangre. Algunos factores que influyen en la absorción son las características físico-químicas del fármaco, las cuales determinan el mecanismo por el cual se produce la absorción, así como la velocidad a la que ésta se va a producir. Estas características físico-químicas incluyen el peso molecular, la liposolubilidad, el carácter ácido o básico, el pKa y el grado de ionización. Y otros factores que influyen en la absorción son las características de la preparación farmacéutica, como pueden ser la formulación, el tamaño de partícula, los excipientes y los procesos de fabricación. Entre los factores que influyen en la absorción también está el grado de ionización y el pH. Cabe mencionar que para que el fármaco sea absorbido es necesario que esté en solución y que esté en su forma no ionizada. El grado de ionización de un fármaco depende de 3 factores: la naturaleza química del fármaco, su pKa y el pH del medio. La forma protonada de un ácido débil corresponde a un estado no ionizado, o sea, sí se absorbería, mientras que la forma protonada de una base débil corresponde a un estado ionizado. La relación de estas dos formas del fármaco puede ser calculada mediante la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que es la que se encuentra en la diapositiva. Esta dice que, a un pH igual al pKa, las cantidades de las formas protonadas y no protonadas van a estar iguales en concentración. Pero si el pH es menor que el pKa, va a predominar la forma protonada. Pero si el pH es mayor al pKa, va a predominar la forma no protonada. En base a eso se tiene que un ácido débil se va a ionizar en un medio básico, pero en un medio ácido estará no ionizado, entonces sí se absorbería, mientras que un fármaco básico débil se ionizará en un medio ácido, pero en un medio básico no estará ionizado. En el estómago, que tiene un pH ácido, los ácidos débiles están más dispuestos a ser absorbidos ahí que las bases débiles. Un ejemplo de fármacos serían los barbitúricos y los salicilatos. Por otro lado, en el intestino, que tiene un pH básico, las bases son absorbidas más fácilmente que en el estómago. No obstante, algunos ácidos débiles también pueden ser absorbidos en el intestino debido a que existe una superficie mayor de absorción que en el estómago. Igual, otros factores que influyen en la absorción pueden ser los factores fisiológicos. Entre ellos se encuentra la edad. Como se sabe, pues puede existir una gran diferencia entre los volúmenes relativos de los fluidos biológicos si comparamos a un adulto mayor a un recién nacido. Al igual que puede haber una diferencia entre la cantidad de unión plasmática o una inmadurez en las funciones renales y hepáticas, por lo cual no podemos administrar lo mismo a una persona ya grande o a un recién nacido. Al igual que el efecto del primer paso hepático, se puede dar el caso donde un fármaco se ha eliminado antes de entrar a circulación sistémica, o sea, no puede estar el suficiente tiempo en el organismo para que este pueda ser absorbido completamente o correctamente. Al igual que influye la superficie de absorción. En ella, entre mayor sea la superficie de absorción, como puede ser entre la mucosa intestinal
y el epitelio alveolo-pulmonar. Entre mayor sea, más rápida va a ser. En cambio, si tenemos una superficie menor, esta va a ser más lenta y menor. Otros factores son los factores patológicos. Como podemos saber, podemos tener un paciente en el cual tenga vómito o diarrea, por lo cual administrarle un fármaco por vía oral puede ser un problema, ya que hay dado casos donde recién se lo administran y como a los 2 minutos puede causárseles el vómito y el fármaco sale intacto casi, o sea, no obtuvo ningún proceso en el organismo el cual pudiera absorberse correctamente. Igual con la diarrea puede suceder ese caso donde el fármaco pasa muy rápido en el organismo y no cumple su absorción completa, y con problemas como la insuficiencia renal o hepática igual se puede presentar problemas en la absorción y afectar su biodisponibilidad, por lo cual es recomendable usar algunas otras vías de administración o en dado caso una modificación en la dosis. Y en los factores diatrógenos encontramos que pueden darse interacciones entre fármacos. Estas interacciones pueden ser fatales en algunos casos debido a las uniones plasmáticas de los fármacos, ya que no son estas como específicas. Y se puede manifestar como competencia por el lugar de fijación o de unión, y esta la tendrá, o bueno, la que va a ganar será la molécula más estable y así aumentando su forma libre. Bueno, como sabemos, hay fármacos los cuales atravesarán nuestra membrana biológica, y pues la membrana biológica es una unidad estructural que va a funcionar como un sostén y barrera de las células. Su composición consta de un 40% de lípidos. Estos van a condicionar mayormente el paso de fármacos. Un 50% de proteínas que van a servir como receptores que unen las sustancias específicas a la superficie de la cual está la membrana, y como canales o transporte que van a implicar el movimiento de solutos y iones a través de la membrana, y un 10% de carbohidratos. Estos van a estar unidos a lípidos y proteínas. Debido a esta composición que les acabo de mencionar, la membrana va a ser semipermeable y va a ser permeable a moléculas con características lipofílicas y que sean de un pequeño tamaño molecular. Las moléculas que van a poseer otras características van a través de los mecanismos de transporte, es como van a entrar en dicha membrana. Los poros que aquí como que se observan, la mayoría de las membranas tienen estos poros y son de una medida de 4 angstrom. 4 angstrom es equivalente a 1 por 10 a la menos 10 metros o 0.1 nanómetros. En general, por estos poros solo van a pasar moléculas que tengan menos de 3 átomos de carbono, y en los poros del endotelio capilar, estos poros van a ser de un tamaño mayor y van a ser de 40 angstrom. Bueno, como dijo mi compañero Juan Carlos, se van a utilizar diferentes tipos de mecanismos de absorción, y estos están regidos por la ley de Fick. Esta dice que la velocidad de absorción es proporcional al gradiente de concentración del fármaco y a la superficie disponible para la absorción en el sitio. Como se muestra en la fórmula, es la velocidad, la K significa es la constante de difusión, que esta va a depender del tamaño o peso molecular, la forma, el grado de ionización y la liposolubilidad del fármaco. A será la superficie de absorción, C1 y C2 es el gradiente de concentración, que es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Sin embargo, la velocidad va a disminuir con el tiempo, pues la diferencia de concentración es progresivamente menor a medida que el fármaco se difunda. Bueno, entre los mecanismos de absorción vamos a tener procesos pasivos y procesos activos. Uno de estos procesos activos es la filtración.
Este es el paso de las moléculas a través de canales o poros acuosos. Este es el resultado de una diferencia hidrostática u osmótica. Este tipo de mecanismo ocurre mayormente en los compartimentos vasculares. Estos a través del endotelio de los capilares y las vénulas postcapilares, como se muestra en la imagen. La parte roja pues, son los capilares y la parte azul son las vénulas postcapilares. Este tipo de mecanismo de absorción estará limitado por fármacos de bajo peso molecular, ya que la velocidad estará regulada por el tamaño de los canales o poros y el tamaño de las moléculas y la carga que tengan estos. Pues los aniones y las moléculas pequeñas van a tener prioridad en este tipo de mecanismo de absorción. Un ejemplo de un fármaco que utiliza este mecanismo de absorción es la ranitidina. Otro proceso pasivo es la difusión pasiva y es utilizado por los fármacos por disolución en la capa lipídica, y esto está condicionado por la lipofilia del fármaco. Este es el tipo de mecanismo más utilizado entre los fármacos y es utilizado por fármacos que tengan un pequeño tamaño o mediano, y además tienen que ser no ionizados, recordando que, como dijo mi compañera Cristal, el grado de ionización dependerá de la naturaleza ácida o básica, el valor del pKa y el valor del pH. En este tipo de mecanismo, un gradiente de concentración mayor, una temperatura elevada, un tamaño molecular pequeño y la solubilidad de lípidos aumentarán la velocidad de la difusión. En este caso, un ejemplo de este mecanismo sería el ácido acetilsalicílico o la vitamina A. Bueno, yo les voy a dar las generalidades del transporte especializado. Para este se necesita una proteína transportadora, la cual modifica la conformación del fármaco formando un complejo. Y esto aumenta la liposolubilidad del sustrato original, por lo cual puede hacer que atraviese la membrana. Una vez atravesada la membrana, este complejo se desdobla, libera el fármaco dentro de la célula y difunde al transportador hasta el punto de partida, donde puede unirse de nuevo a otra molécula. Y al ser regulada por enzimas, el paso de la sustancia es muy rápido. Algunos de las sustancias que se transportan por este tipo de mecanismo son los glúcidos y los aminoácidos, los neurotransmisores y los iones metálicos. Un ejemplo de transporte especializado es el transporte activo. El cual requiere energía y es en contra de un gradiente de concentración electroquímico. Estos procesos, al ser, como necesitan proteínas transportadoras, son saturables y específicos, ya que dependen del número de receptores que posea la célula, y puede existir competición, lo que ocasiona que se inhiba el efecto del fármaco. La competición se da porque existen diferentes moléculas que pueden tener afinidad hacia un mismo receptor, pero va a depender de qué tan afín o qué no tan afín sea el fármaco para saber qué tan fácil va a ser que se una a ese receptor. La difusión facilitada. Bien, este mecanismo de absorción es a favor de un gradiente de concentración y requiere de una proteína transportadora.
La proteína transportadora de la membrana se va a fijar al fármaco, se forma así un complejo más liposoluble que va a ocasionar que se pueda atravesar la membrana mejor que el sustrato original, o sea, el fármaco, digamos, sin la proteína. Este mecanismo permite que las sustancias de gran tamaño que no se difunden por poros atraviesen la membrana. También se puede inhibir competitivamente porque otras sustancias se pueden unir a la proteína transportadora del fármaco. Ejemplos de fármacos que utilizan este mecanismo sería la cefalexina y allopurinol. Bueno, como ya les había dicho, el transporte activo es un mecanismo de transporte especializado. Se encuentra de un gradiente electroquímico y para este tipo de transporte se requiere energía, la cual es obtenida generalmente por la hidrólisis de ATP, que es la proteína transportadora. Estas proteínas suelen tener función enzimática y este tipo de transporte se ha observado en el túbulo proximal renal, el tubo digestivo, el tracto biliar, el paso del líquido cefalorraquídeo a la sangre y el paso de la sangre a la saliva. Algunos fármacos que utilizan este tipo de transporte para acceder a la célula son el 5-fluoracilo, la metildopa y la levodopa. Otro tipo de transporte o mecanismo de absorción es la endocitosis. La endocitosis consiste en el capturar sustancias que se encuentran o sustancias o fármacos que se encuentran fuera de la membrana celular por medio de la formación de vacuolas, invaginando así la sustancia hasta liberarlo dentro. Este proceso es lento y se usa generalmente en fármacos con un elevado peso molecular, como podría ser el sulfato de bario, la insulina y la vitamina B12. En cambio, la exocitosis es el proceso en contra o contrario de la endocitosis. En este proceso se va a hacer una abertura de la membrana para expulsarlo fuera de la membrana celular. En este proceso se puede liberar lo que son hormonas y neurotransmisores. Los tipos de mecanismos anteriores son los que utiliza el cuerpo que tiene propiamente el cuerpo para lograr la absorción del fármaco. Sin embargo, también encontramos otros tipos de mecanismos que se han desarrollado para favorecer la absorción de los fármacos. Un ejemplo de esto serían los liposomas, ya que son estructuras sintéticas formadas por una o más bicapas concéntricas de fosfolípidos. Estas estructuras son capaces de envolver en su interior diversas moléculas, tales como fármacos hidrosolubles, liposolubles, macromoléculas, tales como enzimas, hormonas, antígenos o material genético. Y así acceden a la célula transportando el compuesto de interés. Estos tipos de compuestos son muy utilizados y presentan una clasificación de acuerdo al número de láminas, como se muestra en esta imagen. De acuerdo a su número de láminas, ya pueden ser unilaminares o plurilaminares. Entre las unilaminares se encuentran las de grandes dimensiones, que son estas, y son las de mayor interés, ya que debido a que presentan una gran capacidad de encapsulación y un elevado volumen del compartimiento interno, pueden envolver estructuras más grandes que no serían tan fáciles de penetrar la membrana. Otro tipo de mecanismos que encontramos son los ionóforos. Estas son moléculas sintetizadas por microorganismos que se disuelven en la bicapa lipídica. Estos pueden ser transportadores de iones, los cuales van a actuar protegiendo la carga del ambiente a su alrededor
y facilitando su paso por la membrana. Un ejemplo de esto sería la varinomicina, que transfiere potasio. También pueden actuar como formadores de canales, introduciendo un poro hidrofílico y permitiendo así el paso del ion. Transfieren cationes monovalentes, como el sodio y el potasio. Y un ejemplo de esto sería la gramicidina A, que es un antibiótico oligopeptídico compuesto por 15 aminoácidos. Bien, la biodisponibilidad es la fracción del fármaco inalterado que alcanza la circulación sistémica después de que se administró por cualquier vía. Por lo tanto, es el fármaco que va a acceder a los tejidos y producir un efecto. Uno de los factores determinantes en la biodisponibilidad, que lo afectan, sería la forma farmacéutica y la vía de administración. Bien, por ejemplo, por vía intravenosa se considera que tiene una biodisponibilidad del 100%, ya que el fármaco ingresa directamente al torrente sanguíneo dispuesto a ejercer su efecto. Pero para un fármaco administrado vía oral, la biodisponibilidad puede ser inferior al 100%. Esto por dos motivos principales. Un grado incompleto de absorción a través de la pared intestinal y la eliminación de primer paso por el hígado que puede llegar a sufrir el fármaco. Esto en gran medida podría reducir en gran medida su efectividad. Un ejemplo de fármacos que les ocurriría a eso sería la lidocaína, el propranolol y la naloxona. Existen otros ejemplos. Vía intramuscular, su biodisponibilidad va del 75 a menos del 100%. Características que tiene es que se pueden introducir grandes volúmenes de fármaco, pero puede ser dolorosa. En la inhalatoria también se puede tener una baja biodisponibilidad, es muy variable, pero normalmente es una absorción que es rápida. Vía rectal, su biodisponibilidad va del 30 a menos del 100%, pero aquí una ventaja que se tiene es que puede sufrir un menor efecto de primer paso que en la oral.